Aquella era la historia, pensó Reyes desde el abismo de su postración. Estaba aturdido, se sentía aniquilado. El tío lo sabía todo y había pagado. ¿Y Emma? Al acordarse de su mujer experimentó aquella ausencia de las piernas, sensación insoportable que nunca faltaba en los grandes apuros. Callaban los dos. El notario comprendió que allí había gato encerrado. Algún misterio de familia, pensaba él, pero como había cobrado su dinero, de lo que estaba muy contento, como se había reintegrado, sabía contener su curiosidad que dejaba paso a la más exquisita prudencia. Allá ellos, se decía, y seguía callando. Rompió el silencio Bonis, diciendo con voz sepulcral, si usted hiciera el favor de mandar que me sirvieran un vaso de agua, con mil amores. Una maritorme sucia y muy gorda presentó el agua con un panal de azúcar cruzado sobre el vaso. Gracias, sin azúcar. Nunca tomo azúcar en el agua. Gracias. Esto lo decía Bonis con los ojos estúpidos clavados en el rostro risueño y soez de la moza. Lo decía con una voz y un tono como los que emplean los cómicos al despedirse del pícaro mundo al final de un tercer acto, cuando está con el alma en la boca y un puñal en las entrañas. El agua le calmó y dio cierta fuerza. Pudo levantarse y despedirse. No pensó en dar explicaciones ni disculpas. Su silencio era muy ridículo, es claro. ¿Qué estaría pensando aquel señor? Lo menos que él estaba loco. Bien, ¿y qué? Valiente cosa le importaba en aquel momento a Bonis que se riera de él el mundo entero. Nepomuceno había pagado los 6.000 reales. Esto era lo terrible. ¿Volvería a casa? ¿Se escaparía? Viéndole tan conmovido, don Benito el Mayor no quiso hablar una palabra más sobre el asunto misterioso. Sin tirarle de las orejas ni andarse con chuchufletas, le despidió muy serio, con rostro compungido, como acompañándole en una desgracia tan respetable cuanto desconocida para él, y después de conducirle hasta el primer tramo de la escalera se volvió a su despacho. Solo entonces se le ocurrió esta diabólica idea. Aquí hay gato, es claro. A mí no me importa, pero sí, es una hipótesis. Si hubiera podido haber un medio así verosímil, legal, de cobrar yo mis 6.000 reales al tío primero y después otros 6.000 al sobrino, disparate absurdo, corriente, pero hubiera tenido gracia. Y dando un patético suspiro se frotó las manos y renunciando al ideal de cobrar 2 veces, no pensó más en aquello y volvió a sus negocios. En cuanto a Reyes, al llegar al portal donde trabajaba y comía un zapatero de viejo, tuvo varias ideas y un desmayo. Las ideas fueron las siguientes. Ese farsante de ahí arriba me ha engañado. He debido tener valor para acogotarle, o por lo menos para decirle cuántas son 5. Miente como un bellaco. El tío Nepomuceno ha pagado porque este traidor no se fiaba de mí. Me conoció en la cara que yo no podía sacar de ninguna parte 6.000 reales y se fue al otro. Y cantó. Verdad es que yo no le había encargado el secreto, pero se suponía que lo necesitaba. Debía de conocérseme en la cara, y a él acudí por su fama de discreto, de hombre de mucho siglo. Voy a volver arriba a matarle, profeso. Y cuando pensaba en esto fue cuando sintió absoluta necesidad de dejarse caer. Cayó sentado en el portal y se le fue la cabeza. El zapatero acudió en su auxilio. Cuando volvió en sí, Reyes sintió como la noche anterior que le regaban la cara con agua fresca, y medio delirando dijo, gracias, sola, sin azúcar. 7. Dio expresivas muestras de gratitud al zapatero, que se ofreció a acompañarle a su casa y salió sacando fuerzas de flaqueza, a paso largo, sin saber a dónde iba. Yo debía tirarme al río, se dijo, pero enseguida reflexionó que ni por aquella ciudad pasaba río alguno, ni él tenía vocación de suicida. Pasó junto al café de la Oliva, donde solía tomar jerez con bizcochos algunos domingos al volver de misa mayor, y el deseo de un albergue amigo le penetró el alma. Entró, subió al primer piso, que era donde se servía a los parroquianos, se sentó en un rincón oscuro, no había consumidores. El mozo de aquella sala, que estaba afinando una guitarra, dejó el instrumento, limpió la mesa de Reyes y le preguntó si quería el jerez y los bizcochos. ¿Qué bizcochos? No, amigo mío, botillería, eso tomaría yo de buena gana. Tengo el gaznate hecho brasas. El mozo sonrió compadeciendo la ignorancia del señorito. ¿Botillería a aquellas horas? Ya ve usted, botillería a estas horas. Es verdad, es un anacronismo. Además, el helado por la mañana hace daño. Tráeme un vaso de agua y échale un poco de zarzaparrilla. Debe advertirse que Bonifacio y el mozo, al hablar de botillería, estaban pensando en el helado de fresa que allí, en el café de la Oliva, se hacía mejor que en el cielo, en opinión de todo el pueblo.
Servido Reyes, el mozo volvió a su guitarra y después de templarla a su gusto, la emprendió con la marcha fúnebre de Luis XVI. Al principio Boni saboreaba la zarzaparrilla inocente, sin oír siquiera la música, pero la vocación es la vocación. Al poco rato su espíritu se fue identificando con la guitarra. La guitarra, para Bonis, era a los instrumentos de música lo que el gato a los animales domésticos. El gato era el amigo más discreto, más dulce, más perezosamente mimoso. La guitarra le acariciaba el alma con la suavidad de la piel de gato que se deja rascar el lomo. Las trompetas y tambores que imitaban las cuerdas, ya tirantes, ya flojas, hicieron a Reyes ponerse en el caso del rey mártir, y se acordó de la frase del confesor, nieto de San Luis, sube al cielo. Lo había leído en Thiers, en la traducción de Miñano. Muy a su placer se sintió enternecido. Sabía él que sólo el sentimentalismo podía darle la energía suficiente, o poco menos, para afrontar su terrible situación cara a cara con todos los suyos, o mejor dicho, todos los de su mujer. Sí, era preciso armarse de valor, ir al suplicio con el espíritu firme del desgraciado rey mártir. Para él era el suplicio la presencia de Emma y de Nepomuceno. El guitarrista dejó a Luis XVI en el panteón y saltó a la jota aragonesa. Se lo agradeció Bonis, porque aquello edificaba. Era el himno del valor patrio. Pues bien, lo tendría, no patrio, sino cívico o familiar, o como fuese. Tendría valor, ¿por qué no? Es más, pensó que su pasión, su gran pasión, era tan respetable y digna de defensa como la independencia de los pueblos. Moriría al pie del cañón, a los pies de su tiple, sobre los escombros de su pasión, de su Zaragoza. No disparatemos, seamos positivos, se dijo, y se llevó las manos a los bolsillos con gesto de impaciente incertidumbre. ¿Si habría dejado aquellas onzas en casa del infame? No, estaban allí, en el bolsillo interior del gabán, lo que era el instinto. No recordaba cómo ni cuándo las había recogido y envuelto otra vez en su cucurucho. Después que palpó su tesoro, empezó a sentirlo por el peso que le oprimía dulcemente el pecho. Daba el dinero, aunque pareciera mentira a un ser tan romántico, daba cierto calorcillo suave. 7.000 reales, se decía, y experimentaba consuelo en sus tribulaciones, y sobre todo le animaba la conciencia de un valor cívico que nacía de la presión de aquellas onzas. ¡Oh! Es indudable lo que dice el catedrático de Economía y Geografía Mercantil en la tienda de cascos. La riqueza es una garantía de la independencia de las naciones. Si estos 7.000 reales fueran míos, yo afrontaría con menos miedo mi terrible situación. Huiría al extranjero, sí, señor, me escaparía. Y si ella me acompañaba, ¡oh, qué felicidad! Juntos, en aquel rincón de Toscana o de Lombardía que ella conoce, pero 7.000 reales era muy pequeña cantidad para compartirla con una dulce compañera. En realidad, qué pobre había sido él toda la vida. Había vivido de limosna y quería ser amante de una gran artista, llena de necesidades, de lujo y de fantasía. Miserable. Se puso colorado recordando ciertas reticencias maliciosas y alusiones tan embosadas como venenosas de sus amigos envidiosos. El día anterior, el lechuguino, que en vano había querido conquistar a la Gorgheri, había dicho en la tienda de cascos: «Estos señores creen que usted se entiende con la tiple, señor Reyes, pero yo defiendo la virtud de usted y le ayudo en su campaña para desarmar la calumnia, y mi argumento es este: el señor Reyes sabe que una mujer de estas es muy cara, y él no ha de querer arruinarse y arruinar a su mujer por una cómica, y sin regalos, y de los caros, es ridículo obsequiar a un artista de tales pretensiones. Es usted demasiado discreto». La verdad era que si hasta la fecha no había necesitado más dinero que el prestado a Mochi en adelante, si aquellas relaciones se formalizaban, sí, era indispensable disponer de 4 cuartos, por muy desinteresada que se quisiera suponer a Serafina, y él la suponía todo lo desinteresada que puede ser la mujer ideal, el bello ideal. Era indudable que, si seguían tratándose y crecía la intimidad, llegarían ocasiones en que alguno de los dos tendría que pagar algo, hacer algunos gastos, y el ideal no llegaba al punto de exigir que pagase la mujer. No, tendría que pagar él. ¿Pero con qué? Con el dinero que tenía en el bolsillo. Esto le dijo la voz de la tentación, pero la voz de la honradez antipática, por cierto, contestó: «Ese dinero no es tuyo». La guitarra, que seguía hablando al alma de Boni, se inclinaba al partido de la tentación. La música le daba energía y la energía le sugería ideas de rebelión, deseo ardiente de emanciparse. ¿De qué? ¿De quién? De todo, de todos, de su mujer, de Nepomuceno, de la moral corriente, sí, de cuanto pudiera ser obstáculo a su pasión.
Él tenía una pasión, esto era evidente. Luego no era rana, por lo menos tan rana como años seguidos había pensado. Salió del café en un arranque de actividad que le sugirió también la energía reciente y tomó el camino de su casa, dispuesto a afrontar la situación y a no soltar los cuartos, por lo pronto. Es claro que él acabaría por hacer ingresar aquellos 7.000 reales en caja, pero ¿cuándo? No corría prisa. Como en la calle ya no oía la guitarra del mozo del café, se le empezó a aflojar el ánimo, y sin darse clara cuenta de sus pasos, en vez de entrar en su casa, se encontró en el vestíbulo del teatro. Era hora de ensayo. Allí estaría Serafina de fijo. Tampoco le desagradó aquel cambio instintivo del rumbo. Era otra prueba de que estaba muy enamorado. Siempre había leído que los buenos amantes, en esos casos, hacían lo que él, seguir el misterioso imán del amor. Y lo que él necesitaba era estar bien seguro de que experimentaba una pasión fatal, invencible. Averiguado esto, todas las consecuencias fatales también las reputaba legítimas. 8 días después, Bonis no se conocía a sí mismo y se alegraba. Es más, ni pensaba en conocerse. Serafina era suya y él, por supuesto, era de Serafina, hasta donde podía hacerlo aquel mísero esclavo de su mujer. Caricias como las de la italiana inglesa, Reyes ni las había soñado. Nunca creí que el placer físico pudiera llegar tan allá, se decía saboreando a solas, rumiando las delicias inauditas de aquellos amores de artista. Sí, ella se lo había asegurado, el amor de los artistas era así, extremoso, loco, en la voluptuosidad. Pasaba por una dulcísima pendiente del arrobamiento ideal, cuasi místico, a la sensualidad desenfrenada. En fin, él veía visiones, pero qué hermosas, qué sabrosas. Tenía que confesar que la parte animal, la bestia, el bruto, estaba en él mucho más desarrollado de lo que había creído. No pensaría Bonis que el inofensivo flautista que olía a aceite de almendras tenía dentro de sí aquel turcaso voluptuoso que se dejaba querer al estilo artístico oriental tan ricamente. Y, sin embargo, el alma, el espíritu puro, velaba, sí, velaba. Y Serafina era la primera en mantener aquel fuego sagrado de la poesía. Besos con música. Él, que no sabe lo que es esto, no sabe lo que es bueno. Niego que haya moralista con derecho a reprenderme por mi pasión, si el tal nunca ha gustado esta delicia, besos con música. Pero el mayor encanto, el éxtasis de la dicha, estaba en otra parte, en la íntima alegría del orgullo satisfecho. Serafina me ama, estoy seguro, llora de placer en mis brazos, no hay fingimiento, no. En la escena no sabe hacerlo tan bien, me quiere de veras, le gusto como físico y como moral, digámoslo así. ¿Y dónde cabría mayor gloria que gustarle a ella, a la mujer soñada, a la que él amaba como amante y madre y musa en una pieza? Lo cierto era que la Gorgheri, corrompida en muy temprana juventud por Mochi, su maestro y protector, se vengaba de su tirano y de la pícara suerte, y no sabía de quién más, arrojándose a la mayor torpeza, al desenfreno loco en los amores temporeros que su infame corruptor y amante insinuaba, favorecía y explotaba. Mochi había seducido a su discípula para dominarla, mucho tiempo creyó tener en ella una gloria futura y una renta de muchos miles de liras que pronto se empezarían a cobrar. La corrompió para unirla a su suerte. Después, cuando el desencanto llegó, las frías lecciones de la realidad le hicieron ver que se había equivocado, que a su hermosa discípula le faltaba algo, y la faltaría siempre para llegar a verdadera estrella. Le faltaba la voz y la flexibilidad suficiente de garganta. Tenía mucho gusto, sentía infinito, en el timbre había una extraña voluptuosidad, que era lo que llamaba Bonis voz de madre. Sí, hablaba aquel timbre de salud, de honradez, de discreción femenina, de dulzura doméstica, pero era poca voz para los grandes teatros, y además se movía poco la garganta. Como una virgen demasiado gruesa se parece a una matrona, la voz de la Gorgheri tenía, siendo ella aún muy joven, un embonpon, decía Mochi, que la quitaba la agilidad, la esbeltez, en fin. Ello era que, a pesar de estar él seguro de que allí había un corazón y un talento de gran artista y un timbre originalísimo, seductor, no teníamos verdadera estrella de primera magnitud. Esta convicción que adquirió antes Mochi llegó al cabo a la conciencia de Serafina, mas fue el secreto mutuo, si vale decirlo así, de que jamás se hablaba.